Ahí va la primera. Bueno, yo voy a abordar algo en la que voy a demostrar cómo este asunto que lleva más de 73 años, o casi 73 años, desde 1948, cómo se ha ido extinguiendo territorial y demográficamente el pueblo palestino. Aquí llego, si ustedes ven, empieza en 1946, aunque el plan de la ONU en 1947 ya daba estos tres pedazos de la antigua Palestina dividida, etcétera, cuando se aplica el plan Balfour. Luego tienen ustedes en 1967 con la guerra de los 6 días, pues cómo se va retrayendo la entidad territorial y demográfica también, que es muy importante, es una parte que no se ve de Palestina. Y ahora en 2010, bueno, ahora faltan 11 años, vean cómo prácticamente pues es un Bantustán, como lo que era Sudáfrica, y realmente pues, y tiende, si esta tendencia sigue, pues naturalmente no es un proyecto de un año al otro. Estamos hablando, aquí ya pasaron 73 años, si nos vamos al plan Balfour, pues tiene más de 100 años, y esto es paulatino, ¿no? Para que no lo sienta la opinión pública internacional. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes, incluso incluiría yo cómo Trump pues atentó contra la historia en su momento, con su yerno, el talmúdico Jared Kushner, que incluso manejaba no solamente la agenda palestina, sino también y de otros países de la región del Medio Oriente, literalmente destruyó, yo creo que ha sido el peor enemigo del mundo árabe e islámico. Al Líbano lo destruyó, a Siria también. También les han quitado pedazos muy importantes de territorio. La misma Jerusalén, que la reconocen como capital, la parte oriental como capital de Israel, las alturas del Golán en Siria, que han sido anexadas, etcétera. Y ahí tienen ustedes cómo esto ha ido en forma gradual, y el regalo de Trump a su yerno talmúdico. Vean, yo les voy a dejar las diapositivas, todo lo que digo son datos duros. Al final voy a dar mi interpretación personal. Tienen ustedes que en ese momento, en el aniversario 70 de la catástrofe palestina, que se llama Nakba, cómo siguen siendo expulsados de sus tierras por el irredentismo. Irredentismo quiere decir el expansionismo al que propende Israel, de un proyecto paleobíblico de lo que se llama el Gran Israel, que va de los ríos Nilo al Éufrates. Por eso Israel tiene las dos franjas azules. Una es el Nilo y otra es el Éufrates. Es el gran proyecto del Gran Israel. La siguiente, por favor. Bueno, yo tengo un libro que se llama Trump y el supremacismo blanco en Estados Unidos, e incluso el subtítulo le puse Palestinización de los mexicanos. Él tenía ese proyecto basado mucho en lo que maneja Netanyahu en la antigua Palestina y en lo que es Israel y en los territorios ocupados. Entonces, como Trump, con su supremacismo racista blanco, los famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestante, y su guerra demográfica contra los mexicanos, Netanyahu, que adhiere al supremacismo talmúdico, que define, literal lo digo, como bestias al resto de la humanidad, es decir, los que no son, los que no pertenecen al supremacismo talmúdico, intensifica su guerra demográfica contra los palestinos, quienes paradójicamente hoy son la mayoría en Israel, en Jerusalén, en Cisjordania y Gaza, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, según el ejército israelí. Y ahí les dejo la cita, que curiosamente concuerda con la Oficina Central Palestina de Estadísticas de diciembre de 2016. Ese es un grave problema, la siguiente, porque ¿cómo van a manejar la cuestión
de, 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 de la demografía palestina. Por eso, recientemente, en The Nation lo acaba de publicar, Human Rights Watch comenta o sentencia que Israel es un estado apartheid. Eso es muy importante tenerlo, ¿eh? Entonces, incluso solicita que hay que fortalecer lo que se llama el BDS, el movimiento de boicoteo, desinversión y sanciones. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen ustedes, no me quiero detener mucho en esta. La siguiente, por favor. Bueno, según el israelí Yotam Berger, las cifras presentadas por el ejército israelí muestran que más árabes que judíos viven en Israel, Cisjordania y Gaza, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Vean lo paradójico, se están comiendo los territorios, pero, y esa va a ser una parte de mi demostración, la pirámide demográfica en Gaza es muy juvenil, y prácticamente yo diría la pirámide demográfica de Cisjordania, que tiene asentamientos israelíes, que es parte de la colonización, se parece mucho a la de Israel, eso es muy importante. Entonces ahí tienen ustedes, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, hasta septiembre de 2017, que obviamente esto ya se abultó, porque estamos ya a 4 años después, 6.5 millones de judíos viven en Israel. Solamente en Cisjordania y la Franja de Gaza viven 5 millones de palestinos, lo cual no incluye a los 1.8 millones de árabes que habitan en Israel, ni las centenas de miles de palestinos que viven en Jerusalén Oriental. Obviamente aquí, cuando se maneja la palabra al-Quds, que quiere decir sagrado, incluso Quds al-Sharif, quiere decir la noble y sagrada ciudad de Jerusalén, aquí se habla exclusivamente de la parte oriental porque se basa mucho en las fronteras de antes de 1967, de la Guerra de los 6 días. Bueno, la siguiente. Bueno, ven, es muy interesante. El anterior canciller israelí, Tzipi Livni, dedujo las implicaciones de la paridad demográfica. Cito: si no nos despertamos de las alucinaciones de la anexión de Cisjordania que aboga la derecha israelí, perderemos la mayoría judía. Así de simple. Eso es fundamental entenderlo. Y luego, el abogado del Centro Legal para los Derechos Árabes en Israel, que se llama Adalá, el abogado, su nombre es Zohair Assad, en Radio Sputnik, fustigó que la agresión continua de Israel contra los palestinos representa el esfuerzo para cambiar la demografía de Israel y Jerusalén. Estamos ante una reingeniería demográfica, para no decir limpieza étnica. Ahí doy la cita, el dato duro, cuando las leyes discriminativas de Israel, como sus balas, eliminan paulatinamente a los palestinos. La siguiente, por favor. Bueno, el mismo Zohair Assad comenta que en fechas recientes Israel promulgó muchas leyes con el objetivo de controlar la demografía de la población de Jerusalén en general, como la parte oriental de Jerusalén en especial, con la anexión de su tierra. Según este mismo SA o Zohair Assad, se promulgaron 3 enmiendas, 2 de las cuales son de anexión de alrededor 5 asentamientos de colonos en Jerusalén, lo que significa, escuchen bien, que 280,000 colonos serán sumados a Jerusalén. Es decir, están desde el punto de vista demográfico expulsando a los palestinos y colocando a colonos judíos en esta parte oriental de Jerusalén. Mientras más y más palestinos son empujados fuera de la ciudad en completa violación a la ley internacional. La tercera enmienda de los legisladores israelíes versa sobre la limitación a que los palestinos puedan convertir a Jerusalén como capital del Estado palestino independiente. La siguiente, por favor. Bueno, ya tienen el mismo Zohair Assad, agregó que miles de millones de dólares son invertidos en proyectos. Hay muchos, vean, yo sigo mucho esta cuestión de los bienes raíces en Israel, de la compra de bonos por los
de origen israelí que prácticamente controlan todo Wall Street. Y hay mucho intercambio de bonos israelíes, muchos de ellos tienen colaterales con bienes raíces, en ellos participa mucho el yerno de Trump, que es un personaje de los real estate, de las inmobiliarias, con su yerno, que también que no fue muy buen, pues yo diría, desarrollista, así se les llama, o desarrolladores de bienes raíces. Entonces, lo que intentan con estos proyectos inmobiliarios es incrementar la falsa soberanía de Israel mediante hechos consumados, mediante la plena asociación entre Israel y Estados Unidos para oprimir y violar los derechos de los palestinos en Jerusalén y Cisjordania. No serán los nuevos y crapulosos negocios inmobiliarios en Jerusalén de Trump y los Kushner. En esto hay mucha literatura. Vean, lo que les estoy diciendo es muy importante porque todo esto de Al-Quds, ya lo dijo Hispan TV al inicio, tiene un impacto en más de 80 países en el mundo. ¿Por qué razón? Porque según la conferencia de la Organización Islámica, hoy en día hay alrededor de 1.800 millones de islámicos, tanto sunitas, que son la mayoría, como chiitas y otras denominaciones también minoritarias dentro del Islam. Entonces, va viento en popa la judaización de Jerusalén Oriental. Ahí viene el link al unísono de la limpieza étnica de los palestinos. El periódico israelí de tendencia laborista o de centro izquierda, diría yo, Haaretz, explaya las recientes recomendaciones de un comité para legalizar miles de hogares construidos en tierras de propiedad privada de los palestinos en los asentamientos de Cisjordania, sin importar que en tales leyes israelíes no aplican a los derechos de propiedad en Cisjordania, lo cual es extensivo a Jerusalén. La siguiente, por favor. Bueno, entonces es muy claro, se trata de una usurpación de lo ajeno mediante expropiaciones ficticias y reapropiaciones inmobiliarias implementadas en forma gradual. Acuérdense que empezamos desde Balfour, ¿sí? Acuérdense la banca Rothschild con el gobierno israelí. Estamos hablando de proyectos que tienen más de 100 años. Pues, esta despalestinización de Al-Quds ha sido gradual, no la van a hacer en forma intempestiva ni abrupta. Entonces es con el fin de anexarse el territorio palestino de Cisjordania, que tiene 5.800 kilómetros cuadrados frente a los 20.770 de Israel y 360 de Gaza, que sobreviven el hacinamiento antihumano. Se ha hablado de Gaza, incluso el Papa Francisco lo ha dicho, que Gaza pues, es la mayor cárcel humana del planeta, mientras que sus moradores árabes son empujados más allá del río Jordán hasta Jordania, que tiene más de 10 millones de habitantes, que hoy comporta la tercera parte de palestinos en su seno, refugiados desde 1948. Al final del día, ¿cuál es el plan? Hacer de Jordania, del reino hashemita, hacer que incluso vienen de Arabia, antes de que fuera saudita, eso muchas veces se olvida. Han sido todos los juegos geopolíticos de Gran Bretaña en la región. Quieren hacer de Jordania la nueva Palestina, incluso empujando a los palestinos, tanto de Jerusalén Oriental como del West Bank o de Cisjordania, ya empujarlos de lleno a Jordania para hacerla la nueva Palestina. Bueno, Ronald Lauder, es importante, ya saben, el de las marcas de cosméticos, presidente del Congreso Mundial Judío, comenta que Israel enfrenta dos graves amenazas que podrían poner en peligro su existencia misma. Uno, la posible defunción de dos estados cuando 13 millones de personas viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y casi la mitad de ellos son palestinos. Incluso lo comenta en un artículo que escribió, ahí tienen ustedes el link, en New York Times, y donde el título es Heridas autoinfligidas de Israel. Porque también ustedes se dan cuenta como que hay un reparto de roles.
En Israel, dependiendo quién esté gobernando, ya saben que lleva mucho tiempo Netanyahu, aunque ahorita se está tambaleando en el poder, y otra es la postura que adopta la mayor parte de los judíos en Estados Unidos, que se dicen liberales. Ya llegaré ahorita, voy a dar mi opinión al respecto. La siguiente. Y ahí tienen ustedes Loder, o Ronald Loder, aporta una impactante proyección demográfica. Si continúan las presentes tendencias, Israel enfrentará una poderosa opción, ya sea otorgar a los palestinos derechos plenos y cesar de ser un Estado judío, ya sea rescindir sus derechos y de ser una democracia, lo cual no lo es. En realidad, Israel es una teocracia. En la Constitución israelí asienta que su presidente solamente puede ser de religión judía. Y no me quiero meter a la dicotomía y las discrepancias que existen en relación al significado real del término judío. Bueno, hay que corregir al presidente, digo yo, del Consejo Mundial Judío. Hoy los palestinos son ya mayoría y los israelíes son minoría. Otra corrección a Ronald Loder. ¿Cómo puede ser democracia un Estado supremacista, paria, que practique el apartheid contra su mayoría palestina? Para que vean que son términos que se usan y están eviscerados de su contenido semiótico. La segunda amenaza de Ronald Loder es doble: la capitulación de Israel a los extremistas religiosos y la creciente desafección de la diáspora judía. La siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes, sobre la polémica ley del retorno israelí, que prohíbe en forma discriminativa a la diáspora palestina de otros 6 millones refugiados en Líbano, Siria, Jordania y Kuwait. ¿Cómo pueden retornar a Israel quienes nunca, incluyendo sus antecesores, estuvieron ahí? Porque hoy su mayoría son ashkenazis no semitas. Esto es muy importante entenderlo. Son de origen házaros. Házaros son mongoles de origen centroasiático. Y ahí, sobre todo, yo recomiendo el libro de este historiador israelí de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Shlomo Sant, que se llama El invento del pueblo judío. Y hago la pregunta: ¿podrán detener los supremacistas racistas, Trump y Netanyahu, la dinámica demográfica de la historia en favor de los palestinos? Bueno, pues sí, porque si los siguen empujando, los siguen expulsando, pues ya vieron ustedes el mapa desde 1946, bueno, realmente 48, cuando ya se funda el Estado de Israel, aunque el plan viene de mucho atrás, cómo han ido despoblando los territorios y los han dejado en pedazos ya de así se les conoce, Bantustán, como lo hacían en Sudáfrica los supremacistas blancos de allá, para luego pues ya lanzarlos más allá del río Jordán. La siguiente, por favor. Ya estoy a punto de acabar. Shlomo Sant, The Invention of the Jewish People. Este es un libro que no sé por qué la comunidad judía en México se molesta cada vez que lo cito. Pues no es mío, es un libro de un reconocido historiador de Israel, Shlomo Sant. La siguiente, por favor. Digo, aquí estamos en plan académico, no estoy en plan de hacer propaganda, ni me interesa. Bueno, vean, esta es la Franja de Gaza. No me quiero meter, ahí les dejo las diapositivas, porque ya quiero darle pie a los que siguen. Todo lo tomo del World Factbook de la CIA, es reciente, lo más reciente. Y vean cómo es la pirámide demográfica en Gaza. La mayor parte, casi la mitad, son juveniles. Tienen de 0 a 15 años de edad, la mayor parte. Y la tasa de fertilidad es de 3.54. Es el número 37 en el mundo. Son exageradamente pobres, tienen ahí 2 millones hacinados. Y el estatuto de la Franja de Gaza todavía tiene que ser resuelto a través de negociaciones. La siguiente, por favor. El per cápita es de $6,000, que prácticamente vienen de ayuda humanitaria del exterior. Y ahí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque Cisjordania
ahí tienen Jordania para que lo vean, el río Jordán. Entonces la idea es expulsarlos de acá, paulatinamente. Por eso están, vean, es un juego de flujo y reflujo. ¿Qué quiere decir? El flujo van instalando asentamientos de colonos israelíes y van sacando paulatinamente a los palestinos que se han ido a vivir gran parte de ellos a Jordania. Ahí lo tienen, ese es el río Jordán. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí precisamente está la parte de Jerusalén. Entonces vean, esto lo dice la CIA, lo cito textualmente, aproximadamente 418,600 ¿cómo les llaman? Colonizadores israelíes viven en Cisjordania. 215,900 viven en Jerusalén del Este. Vean ustedes. Es decir, ellos van a la judeización paulatina, demográfica de Jerusalén oriental, porque ya tiene la parte occidental de Jerusalén. Precisamente esa es la gran idea de la judaizar al Quds. Ahí tienen ustedes Cisjordania, su per cápita es de 3,276. Vean, su tasa de fertilidad es de 3,02. Y vean ahí bien lo interesante, se parece mucho más a Israel su crecimiento demográfico que a Gaza. Y si ustedes se dan cuenta, entre Cisjordania y Gaza, pues son inconexos, no hay conexión. De facto, están creando dos estados, pero no son el estado que quiere la ONU, la Unión Europea y que en forma hipócrita maneja Estados Unidos. No, no es la solución de dos estados de Israel y junto el estado palestino. No, son dos estados palestinos y ahorita voy a desarrollar en qué forma lo están operando. La siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes West Bank o Cisjordania se encuentra ocupado por Israel con el estatuto actual sujeto al acuerdo interino israelí-palestino. El estatuto permanente será determinado en futuras negociaciones. El estatuto de la Franja de Gaza todavía tiene que ser resuelto, y se los dije. En Estados Unidos, con Trump y Kushner, reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Esas son notas de la CIA, ¿eh? Yo lo estoy traduciendo. No crean que son notas mías, sin tomar una posición específica sobre los límites de la pseudo soberanía de Israel. Los asentamientos judíos se encuentran en todas partes, particularmente en el noreste, centro norte y alrededor de Jerusalén. Vean aquí, vean dónde está la Franja de Gaza, dónde está el West Bank o Cisjordania, y están totalmente inconexos. Y vean ustedes dónde está Jerusalén. Obviamente, paulatinamente, por un fenómeno de fagocitosis demográfica y geopolítica, se están comiendo la parte de Jerusalén oriental. Y también, pues igual van a seguir con todos esos asentamientos. Es muy claro, ¿eh? No crean que se necesita ser genio para entender esto. La siguiente, por favor. Ya tienen ustedes Israel, tiene 9,3 millones de habitantes, es uno de los países con un mejor per cápita en el mundo. Vean, 40,000. Les doy un dato, México anda entre 8,000 y 12,000, depende de quién haga las estadísticas. Tienen 40,000, ya vieron ustedes cómo lo que es Cisjordania y Gaza, apenas si llegan al 10 o al 8%. Esta es la superficie, e incluso ya están manejando las poblaciones de las alturas del Golán. Eso es importante. También de Jerusalén Oriental, que ya había sido anexada en 1967 por Israel y ya fue reconocida por Trump y Kushner, el talmúdico Jared Kushner, como la capital de Israel, etc. Y vean ustedes, la tasa de fertilidad de Israel es mucho más baja que la de los palestinos. Por eso ellos tienen que ganar territorios. Al ganar territorios, expulsan a los palestinos que están adentro. Es decir, porque la batalla demográfica la van a perder, la están perdiendo. Sí, sigo, por favor. La siguiente. Bueno, ahí está. Estos son datos aquí los tenemos. World Middle East. Bueno, realmente es de AA. Ahí tienen ustedes cómo los palestinos hoy
concentran la población mayor de refugiados en el mundo. Hay casi 6 millones de palestinos refugiados en el mundo. Es decir, hay más palestinos fuera de Palestina que en Palestina. Naturalmente han ido a los países limítrofes, donde han también causado desequilibrios demográficos. Ahí lo tienen en Líbano, imagínense el Líbano, aunque yo no creo las cifras de la UNRWA, que son la que maneja las estadísticas. En Líbano, pues yo conozco bien el Líbano. El Líbano es un país de 6 millones de habitantes. Se maneja oficialmente que hay alrededor, no me hagan mucho caso, de 300,000. En realidad son mucho más. Yo les puedo garantizar que en Líbano el 10% de los refugiados palestinos constituyen la población. Que además hay una idea de querer libanizarlos, darles la... Entonces, como la mayoría de los palestinos son sunitas, naturalmente, pues juegan a esta demografía geopolítica para que no pierda su mayoría, que ya la perdieron los sunitas en el Líbano, así de fácil, no es ningún secreto. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes la población más grande de refugiados en el mundo, ahí los tienen. En Jordania hay 2.1 millones, la tercera parte, es hasta más, de 10, yo acabo de estar en Jordania hace 2 años, es muchísimo más. La esposa del actual rey es de origen palestino. En Siria, vean, tienen 528,000. Líbano, hablan de 452,000, es mucho más. Y en Arabia Saudita, 242,000. En Kuwait, había una buena proporción, pero como los palestinos de Kuwait apoyaron a Saddam Hussein, pues luego en la petromonarquía de Kuwait los expulsó. La siguiente, por favor. Entonces, la población palestina se ha vuelto como un acordeón. Juegan con ellos a su antojo las grandes potencias, con tal de no perturbar el gran proyecto del Gran Israel. Esa es la triste realidad. Bueno, ahí tienen ustedes la solución de Estados Unidos, Europa, con la ONU. 2 países, Two-State Solution. Es una resolución de la ONU, fíjense desde cuándo, 1974. Entonces ellos en forma muy hábil dejan que pase el tiempo y van sobre hechos consumados. Esa es la triste realidad. Entonces ustedes tienen, ya se los manejé esto, Israel no acepta los límites de 1967 en los que insisten los palestinos y la Liga Árabe, de acuerdo a la cumbre de Fez de 1982, y abiertamente a Israel pretende apoderarse o anexarse, como quieran ponerlo usted, de todo Jerusalén. Ahí lo tienen, Jerusalén, ya lo dijimos, in extenso. La siguiente. Eso de las dos... de la solución de los estados es un gran mito, es un gran engaño. Vean, esto lo acabo de sacar de un reporte de la Rand Corporation. La Rand Corporation es quizás el portal que más consultan los rusos. Es un portal muy importante de estrategia militar. Y vean, el amplio espectro de israelíes rechaza la solución de 2 estados, según un reciente reporte de la Rand Corporation. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber ahí? Ni siquiera van a aceptar a los 2 estados. Es reciente, esto lleva, vean, de febrero de pasado, el 10 de febrero de este año. La siguiente. Es decir, aquí lo que hay que ver es la dinámica que yo le llamo cronogeopolítica, porque si no uno se pierde. Si uno ve los eventos al corte de caja cotidiano, pues se pierde y no va a hilar lo que yo diría el blockchain geopolítico. Aquí hay todo un blockchain geopolítico muy bien armado. Bueno, y ahí tienen ustedes la solución que propone Irán. Un referéndum para todos, imaginen, los palestinos en tierra de Palestina. Esto lo saca el portal directo del ayatollah, del supremo líder Jamenei. La siguiente, por favor. Les doy las grandes líneas y ya concluyo con mi muy humilde opinión. Solución de Irán es un plan de referendo nacional en el territorio de Palestina, presentado a la ONU por la República Islámica de Irán, con, cito, la participación de todo el pueblo palestino, incluyendo musulmanes, cristianos y judíos,
y sus descendientes para que ejerzan su derecho a la autodeterminación. Por lo que hay que fortalecer el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su hogar histórico. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuál es la postura del Vaticano? Esto es muy importante. La postura del Vaticano en Jerusalén es internacionalizar Jerusalén, donde precisamente, que se parece mucho a la del Supremo Líder, me llama la atención, en la que pues las tres grandes religiones muy respetables, monoteístas, tengan derecho en convivencia y coexistencia pacífica, a estar en Jerusalén, a hacer de Jerusalén una ciudad internacional. Claro, la visión de Irán es más islámica, más pro-Palestina, pero la posición del Vaticano es muy importante y como que he visto, lo digo con respeto, yo soy de origen católico, bueno, de cultura, como que ha hecho un poco de silencio al respecto en el Vaticano. Yo creo que hay que recordarles que todavía existe Al-Quds. La siguiente, por favor. Y ya para concluir, mi muy humilde opinión es de que la realidad de hoy es que hay tres países. Fíjense lo que son esa es mi conclusión. Primero que nada, el Israel, que tiende a ser gran Israel, donde ya expliqué la cuestión demográfica, en donde impera el irredentismo, el racismo y la cuestión apartheid, que ya no lo digo yo, lo está diciendo Human Rights Watch, así abiertamente. Y luego tienen la otra Palestina, la Palestina 1 le podemos llamar, que es la Franja de Gaza, inconexa con Cisjordania, y que tiene diferentes, tanto demografía como alianzas. Si ustedes ven, la región del mundo árabe en estos momentos e islámico está cambiando en forma vertiginosa. No me quiero meter a ello porque no era mi tema, pero esto se está moviendo. Es decir, ya con la participación en forma triangulada de Estados Unidos y al unísono de los otros cuatro países que quedaron con más Alemania para regresar al statu quo ante, así se dice, a la parte anterior que tenía el acuerdo del contencioso nuclear iraní, parece ser que ahí va la negociación, ahí va. Incluso yo que leo pues, la prensa de prácticamente todos ellos, sí se ve que hay una dinámica interesante y esto va a cambiar muchas cosas, muchas cosas. Hay una dinámica per se, pero al corte de caja de ahora, esto es la realidad. Es decir, tenemos una Palestina diferente, con diferentes alianzas, no hay que, es muy claro. Esta parte la está apoyando, ahí predomina Hamas, la está apoyando Turquía, también Irán y también Qatar. Es muy interesante esta convergencia. Y luego la parte de la Palestina 2, le llamaría yo la Palestina 2, Cisjordania, que aquí viene la pregunta, ¿se van a quedar con o se van a quedar sin Jerusalén Oriental? Y también tiene diferentes demografía y alianzas. Ya vimos la cuestión de las alianzas están más ligados al eje de las petromonarquías árabes, hay que decirlo abiertamente. Ahora ha habido un reciente acercamiento con la llegada de Biden al poder, incluso se está moviendo mucho, ahorita estamos hablando y se está moviendo la cartografía en la región. Ya el príncipe heredero Salmán, Mohammed bin Salmán, acaba de proclamar que está dispuesto a negociar con Irán, lo cual ha sido saludado por los mismos funcionarios de Irán y un alto funcionario de servicios secretos de Arabia Saudita acaba de estar en Siria. Es decir, se está moviendo esto. Es decir, ya estas alianzas que teníamos antes de lo que estoy diciendo, también hay que tomarlas en consideración. Pero yo con esto concluiría de que más allá de esa solución de dos países, yo estoy viendo que la realidad son tres países con dos Palestinas
un Israel que tiende al gran Israel, y con la captura territorial que gradualmente la van expulsando de su mayoría demográfica palestina. Muchas gracias.